Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Toda familia tiene sus secretos, pero el de mi abuela no era cualquier cosa, como dinero guardado sin que nadie supiera. Era algo que mantuvo a la vista de todos, por décadas, dentro de una vitrina de cedro en la esquina de su propia recámara. Buenas noches, Dom. Me llamo Denis. La historia que voy a contar llegó a su fin en 2018, pero la verdad es que empezó mucho antes, quizá incluso antes de que yo naciera. La casa de mi abuela Adelaida era una de esas casonas antiguas, de techos altos, con un pasillo largo que llevaba a la cocina y una escalera de madera que rechinaba hacia el segundo piso. Y era allá arriba donde ella mantenía su pequeño santuario. La vitrina estaba en la esquina de su cuarto, justo frente a la cama. Tenía puertas de cristal y una lucecita blanca, de esas de nacimiento navideño, que encendía cada noche, sin falta. Dentro, sobre un mantelito de ganchillo, estaba la santita. No era una figura grande, quizá de unos 40 centímetros de altura, pero el cuidado que mi abuela le tenía era casi una obsesión. La imagen tenía un rosario delicado enrollado en las manos, y a su alrededor siempre había flores frescas. El piso de arriba completo olía dulce por esa razón. Cambiaba los arreglos cada 2 días, rosas o claveles, lo que encontrara en la florería, pero tenían que ser blancos. Decía que así le gustaba a la santa. Para nosotros, los nietos, que crecimos pasando los fines de semana y las vacaciones ahí, aquello era solo otra de las manías de la abuela Adelaida. Era parte del escenario, como el ruido del zaguán de herrería o el reloj de pared de la sala que se atrasaba 5 minutos por semana. Uno se acostumbra. Pero incluso en esa época, cuando éramos niños, sentíamos que había algo distinto en esa recámara. Una quietud que no era de paz, sino de un respeto que venía casi del miedo. Nadie entraba ahí haciendo ruido. Nadie tocaba la vitrina. Eran reglas que nunca se dijeron, pero que todos, desde los hijos hasta los nietos, seguían sin cuestionar. Las sospechas eran cosas que comentábamos en voz baja, entre primos, escondidos en el patio trasero. Pequeños detalles que, sumados, apuntaban a algo extraño. Mi prima Ariadna, por ejemplo, juró haber visto a la abuela una madrugada rociando mezcal puro en las 4 esquinas de su cuarto, susurrando palabras que el sueño no la dejó entender. Otra vez, mi tío Francisco encontró unas hierbas extrañas, atadas con un listón rojo, debajo de su colchón. Cuando le preguntó qué era, ella solo respondió, con toda la calma del mundo, que era para espantar el mal de ojo. Pero mi experiencia fue diferente, no fue algo que me contaron, yo lo vi. Sucedió una noche de enero en 2012. Yo tendría unos 15 años. Me desperté a medianoche con la garganta seca, una sed que raspaba. El filtro de barro estaba en la cocina, en el piso de abajo. Me levanté sin hacer ruido y al pasar por el corredor vi una rendija de luz saliendo por debajo de la puerta del cuarto de mi abuela. La puerta estaba entreabierta. Lo primero que pensé fue que se había sentido mal. Empujé la puerta 1 centímetro, solo lo suficiente para espiar. Esa imagen nunca más se me borró de la cabeza. La abuela Adelaida estaba arrodillada en el suelo, en camisón, frente a la vitrina abierta. La única luz era la del propio mueble, que dibujaba su rostro concentrado. Sostenía una aguja de coser. Con una firmeza que no parecía de una señora de su edad, se picó la punta de su propio pulgar. Contuve la respiración. Luego apretó el dedo sobre la base de yeso de la santita y dejó caer una única y oscura gota de sangre. Mientras el yeso absorbía la sangre, ella susurró, tan bajo que apenas pude oír: «Para que no te falte fuerza». No hice ruido. Solo retrocedí, despacio, sintiendo el piso helado bajo mis pies. Regresé a mi cuarto, me acosté y me quedé con los ojos abiertos hasta que amaneció, solo escuchando latir mi corazón. Eso no era un rezo, no era la devoción que yo conocía de las misas del domingo. Era otra cosa.
un pacto. Y después de esa noche, nunca más pude ver esa imagen, ni a mi abuela, de la misma manera. Los años pasaron. Me mudé a otra ciudad, empecé a trabajar, y las visitas a la casa de mi abuela se hicieron más esporádicas. El recuerdo de esa noche se quedó guardado, bajo llave, como algo que uno prefiere no tocar. Hasta el día en que ella se fue, en 2018. Aquella mañana, la casa entera olió a flores. Y no lo digo como una forma de hablar. Mi mamá, que estaba pasando unos días con ella, me llamó y fue lo primero que me dijo. No era el perfume de siempre, que se quedaba contenido en el piso de arriba. Era un olor fuerte, dulce y casi empalagoso, que bajaba por la escalera e inundaba cada cuarto, como si el segundo piso entero hubiera sido cubierto por un mar de lirios y rosas blancas. Dieron las 10 de la mañana, luego las 11, y nada que la abuela Adelaida bajaba a desayunar. Fue mi mamá quien subió, ya con una opresión en el pecho. La encontró en la cama. Según me contó después, la escena era de una paz aterradora. La abuela estaba acostada boca arriba, el rostro sereno. Sostenía el rosario entre los dedos cruzados sobre el pecho, junto con un pequeño ramo de claveles blancos aún frescos. La ventana estaba abierta. La cortina de encaje se mecía con la brisa suave de la mañana. Todo parecía normal. Casi todo. En la vitrina, la santita seguía en su lugar. Pero a sus pies, en el suelo, la veladora que ella mantenía encendida estaba hecha añicos. El vaso de vidrio grueso se había partido de adentro hacia afuera, y los trozos se habían esparcido en un dibujo que recordaba a una estrella. El pabilo, en el centro, todavía soltaba un hilillo de humo. El médico vino y confirmó lo que todos querían oír: muerte natural, un paro cardíaco durante el sueño. No habría sentido nada. Se fue en paz. Todos en la familia respiraron aliviados con esa explicación. Era más fácil, era más simple, era lo que necesitábamos oír. Las horas siguientes fueron un borrón de trámites que uno hace en automático: llamar a la funeraria, avisar a los parientes, arreglar la casa para recibir a la gente. Mi mamá empezó a preparar un café de olla bien cargado, y el olor de la bebida poco a poco se fue mezclando con aquel perfume denso de flores. Las vecinas no tardaron en llegar, trayendo sillas de plástico, de madera, cada una de su estilo, que se fueron esparciendo por la sala. El cuerpo de la abuela llegó al atardecer ya en el ataúd, que fue colocado en el centro de la estancia. La casa se fue llenando de un murmullo bajo, de abrazos incómodos y de gente que no sabía bien qué decir. Fue mi tío Francisco quien rompió el ambiente pesado. Miró hacia lo alto de la escalera y frunció el ceño, como si notara una ausencia importante. «Es mejor que bajemos la santita», dijo con esa voz de quien toma la iniciativa. «Es correcto que esté aquí abajo, para la hora del rezo». Nadie se opuso. Él y otro tío mío subieron en silencio. Yo los observé. No era un mueble ligero. Vi a los dos bajando la escalera con dificultad, escalón por escalón, la madera de cedro rechinando a cada paso. Decidieron colocar la vitrina sobre una mesita de esquina. Fue en ese momento que sucedió. Al apoyar el mueble en el suelo con un golpe un poco más fuerte, una placa delgada de madera del fondo de la vitrina se desprendió y cayó hacia adentro. Lo que había detrás no era solo el triple viejo del mueble. En un hueco oculto, que nadie en la familia sabía que existía, había docenas de fajos de dinero, enrollados con ligas de hule, billetes viejos, billetes nuevos, y, apretado entre dos rollos, un pequeño cuaderno de pasta negra. Nadie dijo una palabra. Mi tío Francisco, mi mamá, los parientes más cercanos que estaban en la sala, todos se detuvieron. El silencio ahora era otro. No era de luto, era de shock. Mi tío se agachó, tomó el cuadernito y lo abrió. La caligrafía era la de mi abuela. Eran listas. Nombres seguidos de fechas y de cantidades de dinero. No eran deudas. Parecían más un registro de logros. Ariadna, plaza fija. Francisco, casa pagada. Marta, salud.
Nuestros nombres estaban ahí. Mi nombre estaba ahí, junto a una anotación sobre la universidad. Mi tío cerró el cuaderno con un gesto rápido, casi asustado. Él y mi otro tío empujaron el dinero y el cuaderno de vuelta al hueco e improvisaron una forma de atorar la placa de madera en su lugar. Todo esto en silencio, justo a tiempo para que llegara el grupo de oración de la iglesia para el inicio del rosario. El rezo del rosario comenzó. Esa letanía de Avemarías y Padre Nuestros que se convierte en un zumbido en la cabeza después de un rato. La sala estaba llena, sofocante. El olor a café, a flores y a las velas de cera creaba una mezcla pesada en el aire. Recuerdo ver los rostros cansados de la gente, las miradas perdidas en el ataúd o en el suelo, y pensar en el cuaderno de pasta negra. Pasaba de la medianoche cuando una prima lejana que estaba sentada cerca de la vitrina le dio un codazo a mi tía. «Mira ahí», susurró apuntando con la barbilla. «La santita está prendida». Todos miraron. No era la lucecita blanca de nacimiento, esa seguía apagada. Era una luz anaranjada, débil, que parecía pulsar desde dentro del yeso de la imagen, como si se hubiera tragado una brasa encendida. Un silencio confuso comenzó a esparcirse por la sala, devorando la oración. Alguien preguntó si no era un cortocircuito, pero mi tío respondió de inmediato que el cable de la vitrina ni siquiera estaba enchufado. De repente la luz se intensificó. El aire alrededor del mueble pareció ondular, como el calor que sube del asfalto en un día caluroso. Fue entonces que oímos el sonido. Un chasquido agudo, de cerámica partiéndose. Una línea oscura, fina como un cabello, apareció en la túnica blanca de la imagen. Luego otra y otra más, formando una telaraña de grietas por todo el cuerpo de la santa. Y de las fisuras comenzó a escurrir un líquido, oscuro, espeso, casi un chapopote, que descendía lentamente por el yeso blanco, manchando el manto y las manos puestas en oración. El olor que subió no era de flor ni de vela, era un olor a cosa antigua, a fierro y a polvo guardado por un siglo. Antes de que alguien pudiera siquiera pensar en reaccionar, aquello se prendió fuego. Fue un fuego que apareció de una sola vez, de adentro hacia afuera. La imagen entera fue tomada por un fuego azulado y rápido que no producía humo. Consumió la pintura, el yeso, el líquido oscuro, todo, en cuestión de segundos, en un silencio aterrador. El fuego se apagó solo, tan rápido como empezó, sin quemar la vitrina, sin siquiera oscurecer el mantelito de ganchillo. Y donde antes estaba la figura serena de la santita, ahora había otra cosa. Una figura del mismo tamaño, pero hecha de un material oscuro, quemado, como hueso calcinado. Un esqueleto, una calavera, con sus cuencas vacías, nos miraba desde dentro de la vitrina de cristal. Nadie gritó, nadie corrió. La sala entera, con más de 30 personas, se quedó en un silencio absoluto y pesado. Todos nosotros, familia, vecinos, amigos de la iglesia, solo mirábamos aquello. Y en el fondo creo que todos entendieron. Aquella no era una santa. Y la deuda de mi abuela, tal vez, no había sido enterrada con ella. El silencio en la sala duró lo que pareció una vida entera. Fue mi tío Francisco quien lo rompió. Carraspeó, aclarando la garganta, miró al suelo por un instante y luego, con la voz temblorosa y más baja, reanudó el rezo desde un punto cualquiera. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Uno a uno, casi en automático, las voces de los parientes más cercanos se unieron a la suya. El resto de la gente, los vecinos, los amigos, solo miraban, sin entender, aquella escena de una familia que elegía, descaradamente, fingir que nada había pasado. Nadie volvió a mirar la vitrina esa noche. El velorio continuó hasta el amanecer, con los ojos de todos fijos en el suelo, en el ataúd, en cualquier lugar que no fuera esa esquina de la sala. Al día siguiente, después del entierro, mis tíos subieron la vitrina de vuelta al cuarto de la abuela. La colocaron en el mismo lugar, con la figura de huesos adentro, y cerraron la puerta con llave.
Nadie sugirió tirarla, romperla o quemarla. Fue un acuerdo mudo. Aquello pertenecía a la casa, y la casa le pertenecía a aquello. Esto pasó hace algunos años. La casa se puso en venta poco después, pero no aparece comprador. Mis tíos intentaron rentarla, pero los inquilinos no duran más de un mes. Se quejan de una atmósfera extraña, de un silencio que parece observar. La semana pasada, mi mamá me pidió que fuera para allá. Necesitaba recoger unos documentos antiguos de la abuela que se quedaron en un cajón de la sala, cosa del juicio de sucesión, papeleo. Fui solo. La casa estaba vacía, silenciosa, con ese olor a lugar cerrado. Tomé los papeles y ya estaba de salida cuando miré hacia la escalera. La puerta de su recámara, allá arriba al final del pasillo, seguía cerrada. Una parte de mí gritaba que me fuera y no volviera nunca más. Pero la otra necesitaba saber. Subí despacio el rechinido de los escalones en la casa vacía. Me paré frente a la puerta de madera oscura, y por un instante solo me quedé ahí, mirando la cerradura. Entonces, sin saber bien por qué, pegué el oído a la madera fría. Esperaba el silencio, pero no fue lo que escuché. Del lado de adentro vino un sonido, bajo, pero claro. Un rasguido, lento, constante y rítmico. Un sonido de uña, tal vez, arrastrándose por la madera de la puerta, sin ninguna prisa. Como si la cosa supiera que yo estaba ahí. Como si estuviera con toda la paciencia del mundo, simplemente esperando. Bajé esa escalera sin correr, abrí la puerta de la entrada, salí a la banqueta y solo entonces sentí el aire llenar mis pulmones de nuevo. El cuaderno con mi nombre está ahí adentro. La imagen de huesos está ahí adentro y esa cosa, sea lo que sea, a la que mi abuela Adelaida sirvió toda la vida, también está. Y ahora sabe que yo sé. Y siento que tarde o temprano vendrá a cobrarme mi parte de la herencia. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi hermana Rebeca está embarazada. Es el primer bebé en nuestra familia después de tanto tiempo, la primera sobrina, y todos están de fiesta. Yo sé que también debería estarlo. Lo intento, de verdad. Fuerzo una sonrisa en las comidas de los domingos, platico sobre nombres, pero cuando me quedo solo, lo que siento es otra cosa. Un nudo de aprensión en la boca del estómago que conozco muy bien. Es una sensación que ya conocía. Mi nombre es Ronaldo, y esa sensación me transporta de vuelta a 1994, el año en que recibí a Nina. Fue un regalo de mi tía Marisa. En esa época yo nunca había visto nada igual. Era una de esas muñecas grandes, con el rostro de un material liso y frío, casi como porcelana, y ojos de vidrio muy realistas. Tenía el cabello oscuro y una sonrisa fija, con la boca un poco abierta, como si estuviera a punto de soltar una risita. El nombre en la caja era Dulce Sueño, pero yo la bauticé como Nina en el instante en que la saqué del empaque. A partir de ese día nos volvimos uno solo. Yo llevaba a Nina a todas partes. Si iba a la cocina a tomar agua, ella iba conmigo. Si iba a ver la televisión, la sentaba en un cojín a mi lado. Llegué a pedirle a mi mamá que le pusiera un platito para ella en la mesa a la hora de la cena. Yo mismo le daba la comida en la boca, le limpiaba el rostro con una servilleta. Un teatrito que para mí era completamente real. Mi mamá al principio lo encontraba gracioso. Después comenzó a preocuparse un poco. Decía que mis otros juguetes estaban acumulando polvo en el cuarto, que Nina estaba haciendo que me olvidara del resto. Pero no era eso. Los otros eran solo plástico y tela. Nina era diferente. Era como si ella sintiera las cosas también. Una presencia. Y yo, en mi mente de niño,
Tenía la certeza de que ella me quería tanto como yo la quería a ella. Esa rutina duró casi un mes. Un día, por la tarde, mi mamá necesitó ir al súper a hacer unas compras grandes y acabó convenciéndome de dejar a Nina en casa. Yo siempre la dejaba en el mismo lugar, sentadita en una silla de mimbre que estaba en un rincón de la sala, esperándome. Cuando volvimos unas 2 horas después, lo primero que hice fue correr a la sala. Pero la silla estaba vacía. Busqué en mi cuarto, debajo de la cama, dentro del closet. Nada. Fui con mi mamá, que estaba guardando las compras en la cocina, y le dije que Nina había desaparecido. Ella dijo que me ayudaría a buscar en cuanto terminara, que seguro la había olvidado en algún rincón, solo que, un minuto después, la oí intentando abrir la puerta de su cuarto sin conseguirlo. ¿Cerraste la puerta con llave, mi bien?, le preguntó a mi papá, que leía el periódico en el sofá. Yo no. ¿Por qué?, respondió él sin quitar los ojos del papel. Porque no abre. La perilla gira en falso. Aquello era raro. Ellos nunca cerraban con llave ninguna puerta de la casa. Mi papá se levantó, intentó también, y lo confirmó. Fue a un cajón en el librero de la sala y sacó una de esas llaves maestras delgaditas que sirven para cualquier puerta. La metió en la cerradura, giró con un poco de dificultad, y la puerta finalmente se abrió con un chasquido. Mi mamá entró primero, ya quejándose de lo extraño que era eso, y entonces se quedó callada. Se detuvo en medio del cuarto y me miró a mí, que estaba espiando desde el pasillo. Su voz salió casi sin fuerza. Hijo, creo que dejaste tu muñeca aquí. Fui entrando despacio, y ahí estaba ella, sentada justo en medio de la cama de mis padres, recargada en las almohadas, mirando de frente hacia la puerta, como si estuviera vigilando la entrada. Yo no entendí nada. Yo no había entrado ahí. Pero la extrañeza mayor vino cuando la tomé en mis brazos. Un olor fuerte emanó de ella, un olor que conocía bien. Era el perfume de mi mamá. No el de todos los días, sino aquel floral y dulce que solo usaba para ir a fiestas de cumpleaños o a bodas. Parecía que le habían vaciado el frasco entero encima a la muñeca. El olor se había impregnado en su cabello, en su ropa, en todo. Me llevé a Nina de vuelta a mi cuarto, todavía tratando de encajar las piezas en mi cabeza. Yo era un niño, pero como niño que era, no le daba muchas vueltas. Quizás mi mamá la había puesto ahí para darme una sorpresa y luego se le olvidó. El fuerte olor a perfume era lo más difícil de explicar, pero lo ignoré. La regañé suavemente, como si fuera una niña de verdad que hubiera hecho un desorden, y el resto del día transcurrió. Me puse la pijama y me acosté con ella, como siempre hacía. Abracé ese cuerpo duro y me quedé dormido, solo que a mitad de la madrugada me desperté. No fue por un mal sueño o por ganas de ir al baño. Fue un sonido, un ruido bajo, de algo ligero cayendo y rodando por el piso de madera. Me quedé un rato quieto, con los ojos abiertos intentando entender. La casa estaba en un silencio absoluto. Me senté en la cama. La luz amarillenta del poste de la calle entraba por la ventana, cuya cortina nunca cerraba, y dejaba el cuarto en una penumbra en la que se podían distinguir las cosas. El sonido se repitió, un rodar corto, que se detuvo con un golpecito seco. Venía de la dirección del tocador que estaba pegado a la pared opuesta a mi cama. Giré el rostro lentamente y fue entonces que la vi. Nina ya no estaba en la cama conmigo, estaba allá, al otro lado del cuarto, sentada encima del tocador, entre un frasco de desodorante y un joyero. Un tubo de metal, creo que de laca para el cabello, estaba tirado a su lado en el suelo. Había sido ella quien lo tiró. Contuve la respiración. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Yo la había dejado bajo las sábanas, a mi lado. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el gran espejo del mueble, solo que, a través del reflejo, no se miraba su propio rostro. Su reflejo en el vidrio oscuro estaba girado en mi dirección. Aquella sonrisa pintada y los ojos de vidrio me observaban fijamente desde dentro del espejo. Por un instante, no me moví.
Solo me quedé ahí, sentado en la cama, mirando su imagen en el espejo. No era miedo, todavía no. No sabía qué pensar, mi cuerpo se sentía pesado. En mi lógica infantil, solo había una explicación. Lo había hecho a propósito, y yo estaba enojado. Me levanté de la cama, con los pies descalzos, sintiendo el frío del piso de madera, y caminé con rabia hasta el tocador. Tomé a Nina en mis brazos. Su plástico parecía más frío de lo normal. «¿Qué crees que estás haciendo?», susurré, con la voz cargada de una ira infantil. «Tu lugar es en la cama, conmigo». La llevé de vuelta como quien carga a una niña terca. La acosté a mi lado, debajo de las sábanas. Todavía estaba irritado, así que le di la espalda. Pero la sensación de haber sido observado no se iba. Me giré de nuevo, quizás para acomodarle la almohada o taparla bien. Y fue en ese momento que sucedió, en un movimiento rápido, seco, que produjo un sonido de plástico rechinando. Su cabeza giró en mi dirección, sola. Su rostro se detuvo a centímetros del mío. Y no era el mismo rostro. La sonrisa había desaparecido. La boca, antes abierta en una risita, ahora estaba cerrada y tensa hacia abajo, en una línea dura, de rabia. Las cejas pintadas, que eran dos arcos suaves, parecían contraídas, con una expresión de odio, de furia. Ya no era dulce sueño. Era una cosa pequeña y rabiosa mirándome en la oscuridad. Fue ahí que salió el grito, un grito agudo que rompió el silencio de la casa y me rasgó la garganta. La aventé lejos con un manotazo y cayó al suelo con un golpe hueco. La puerta del cuarto se abrió con un estruendo y la luz del pasillo inundó la habitación. Era mi papá, en pijama, con la cara arrugada de sueño y los ojos desorbitados por el susto. «¿Ronaldo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa gritería?», preguntó acercándose a mí. Yo no podía hablar, solo me encogí en la cama, temblando, y señalé con el dedo hacia donde había caído la muñeca. Ella, la cara, sollozaba, se enojó conmigo. Mi papá siguió mi dedo. Vio a Nina tirada cerca de la puerta. Con un suspiro fue hasta allá y se agachó para recogerla. La levantó, miró su rostro y se congeló. Lo vi. Vi cómo se le fue el color del rostro, cómo sus ojos se clavaron en aquellos rasgos furiosos. Se quedó 1, 2, 3 segundos mirando aquello, completamente paralizado. Entonces parpadeó como si despertara de un susto y me miró. Forzó una sonrisa que no llegó ni cerca de sus ojos. «Ah», comenzó con la voz un poco temblorosa. «Es esto, hijo. Es una función que tiene. Ella hace caras, ¿ves? Para jugar». Se acercó a la cama y me mostró la muñeca manteniendo una distancia segura. «No tienes que tener miedo, es así». Pero yo veía la mentira en su cara. Y ver a mi papá, mi héroe, con miedo de esa cosa. Aquello me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Dormí en el cuarto de mis padres, claro, metido entre ellos con la luz de la lámpara de noche encendida toda la noche. Al día siguiente, un sábado, me negué a acercarme a mi propio cuarto. Lo primero que le pregunté a mi mamá con voz baja fue dónde estaba esa cosa. Ya no podía llamarla Nina. «Está castigada», respondió con esa firmeza de madre que zanja un asunto. «La guardé en una caja, allá en el cuarto de los tiliches, y ahí se va a quedar». El cuarto de los tiliches era una habitación pequeña al final del pasillo, junto al baño. Un depósito para todo lo que no tenía lugar. Herramientas viejas, adornos de Navidad, juguetes rotos. Más tarde, cuando mi mamá estaba distraída, la curiosidad me venció. Fui hasta allá de puntitas. Giré la perilla y abrí la puerta solo una rendija. El olor a polvo y papel viejo me golpeó. En una pila de cajas de plástico, reconocí la que ella me había indicado. Me subí a un banquito, levanté la tapa con cuidado. Estaba ahí adentro, boca abajo, con el vestido arrugado. Volví a poner la tapa en su lugar. El clic del cierre sonó como algo definitivo. Sentí un alivio enorme.
Regresé a mi cuarto e intenté distraerme con mis otros muñecos, los que había abandonado. Mi papá se había ido a trabajar. Era cerca de la hora de la comida, y el olor de la carne guisada que mi mamá preparaba en la cocina se esparcía por la casa. Fue cuando comenzaron los golpes. No eran golpecitos, eran puñetazos, sordos, fuertes y rítmicos, viniendo de la dirección del pasillo. Una secuencia de 3 golpes, una pausa y 3 más. Con la fuerza suficiente para hacer vibrar las cosas en el estante, la voz de mi mamá llegó gritando desde la cocina. «Ronaldo, ¿qué es ese ruidajo? Vas a romper la puerta. Deja de hacer eso ahora mismo». Pero yo estaba ahí sentado en el piso de mi cuarto, rodeado de piezas para armar. Los golpes continuaron, ignorando su grito. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Mi mamá apareció en la puerta de mi cuarto con el rostro rojo, lista para darme el mayor regaño de mi vida. ¿No oíste lo que te...? No terminó la frase. Sus ojos me encontraron y entendió que no era yo. Y los puñetazos en la puerta no paraban. El sonido era inconfundible ahora. Venía del fondo del pasillo, del cuartito. Su mirada fue de mi rostro a la oscuridad del pasillo y luego de vuelta hacia mí. La rabia en su cara desapareció y lo que apareció fue algo que nunca había visto. Pánico. Fue la primera vez en mi vida que vi a mi mamá sentir miedo de verdad. No dijo nada. Me agarró del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Me arrastró a la sala, encendió la televisión y giró la perilla del volumen al máximo. Un programa de concursos con música fuerte y aplausos explotó en las bocinas, ahogando el sonido que venía del pasillo. «Busca una caricatura», ordenó con la voz tensa, entregándome el control remoto. «Quédate aquí, no salgas de aquí». Me quedé el resto de la tarde ahí, sentado en el piso de la sala, hipnotizado por las caricaturas en la televisión. El volumen estaba tan alto que el mundo de afuera, con sus pasillos oscuros y puertas cerradas, parecía no existir. A partir de ese sábado nunca más volví a ver a Nina. Simplemente desapareció de mi vida. Yo no pregunté, y mis padres no comentaron. Y como todo niño, con el tiempo enterré aquello muy profundo. La vida continuó. Muchos años después, cuando ya era adolescente, mi mamá me contó el resto de la historia. Dijo que aquella tarde, mientras yo veía la tele, esperó a que volviera el silencio y fue al cuartito. Su corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta, encontró la caja de plástico en el suelo, con la tapa medio suelta. Nina estaba con la mitad del cuerpo fuera, como si hubiera intentado escapar. Pero lo más aterrador, me dijo, fue que el rostro de la muñeca había vuelto a la normalidad. La sonrisa inocente y la boca abierta estaban ahí, como si nada hubiera pasado. Mi mamá también me contó que mi papá nunca más tocó el asunto. La mentira que me dijo aquella noche, sobre que el rostro era una función de la muñeca, se convirtió en su verdad oficial. Creo que fue la única manera que encontró para lidiar con lo que vio. Se negó a admitir el miedo. Hasta hoy, noto cómo desvía la mirada de los aparadores de las jugueterías o cambia de canal rápidamente si aparece alguna muñeca en la televisión. A la semana siguiente le devolvieron la muñeca a mi tía Marisa. Le contaron todo. Ella se asustó, claro, y se deshizo de Nina ese mismo día. Fin de la historia. O al menos, eso es lo que yo creía. Hasta hace 3 meses, cuando Rebeca me llamó para contarme de su embarazo. Su alegría era contagiosa, pero a mí, la noticia me pegó diferente. Despertó aquel sentimiento antiguo, esa opresión fea, y desde entonces no tengo una noche de sueño tranquila. A veces, cuando la casa está en silencio y estoy a punto de dormirme, percibo un olor en el aire. Es débil, casi una ilusión, un perfume floral, dulce y que conocía muy bien. La teoría de mis padres es que yo le di tanta vida a esa muñeca que ella creyó ser real. Pero la pregunta que no sale de mi cabeza, la pregunta que me hizo escribir todo esto, es otra. ¿Será que nosotros le dimos vida a la muñeca o solo le abrimos la puerta a alguna otra cosa? Una cosa que tal vez nunca estuvo atada a ella, sino a mí.
a nosotros, y que ahora, con un nuevo bebé en camino, está esperando pacientemente. Hay promesas que son solo palabras que se lleva el viento, otras, número. Algunas promesas tienen peso, casi como si fueran algo real, tangible. La que le hice a mi bisabuela, por desgracia, era del segundo tipo. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Leonardo. Y hasta el año 2018, una de las cosas que más me gustaba hacer era darme una vuelta por la casa de mi bisabuela Almerinda. Ella vivía sola en una casona antigua de 2 pisos, en una de esas calles bien tranquilas de Colonia, donde los árboles son viejos y los niños todavía pueden jugar en la banqueta al atardecer. Para mí, su casa era una especie de refugio. Entrar ahí era como desconectarme del ajetreo de mis obligaciones, de la universidad, del trabajo. El lugar siempre olía a lo mismo. Una mezcla del café que mantenía en el termo con el perfume suave a lavanda que parecía venir de la madera de los muebles. Intentaba visitarla cada 15 días, generalmente los fines de semana. Nos sentábamos en la pequeña sala de estar, con el piso de duela de madera encerado que crujía de una forma familiar, y pasábamos horas ahí. Yo le contaba mis novedades, ella contaba historias de sus tiempos, historias de un mundo que ya ni parecía existir. Mi bisabuela Almerinda era el tipo de persona que te escuchaba de verdad, ¿sabes? Con ella, yo no necesitaba fingir que todo estaba bien. Tenía una forma de mirar que hacía que cualquier problema pareciera más pequeño, más fácil de resolver. Su casa no era solo una casa, era mi lugar seguro. Un lugar donde el tiempo parecía andar más despacio y nada malo podía alcanzarme. O al menos eso era lo que yo pensaba. Una tarde de sábado en agosto de ese mismo año, el día estaba bochornoso y gris, con cara de que la lluvia iba a caer en cualquier momento. Estábamos en la mesa de la cocina, jugando una partida de conquián. Era nuestro pasatiempo preferido. El mantel de hule con estampados de frutas cubría la mesa, y el sonido de las cartas al barajarse era lo único que rompía el silencio. Fue durante una de las rondas que lo noté. Su mano, siempre tan firme para barajar, tembló un poco al intentar tomar una carta del montón. Fue sutil, casi imperceptible, pero ella vio que yo vi. Recogió la mano y forzó una sonrisa, un poco apenada. Esta carcacha ya no da para más, mi hijo, ya es hora de entregar el equipo. Yo me reí tratando de aligerar el ambiente extraño que se formó. ¿Qué va, abue? Usted está más fuerte que muchos jovencitos. Ella me miró fijamente por un instante, y el humor desapareció de su rostro. Había una seriedad ahí que nunca le había visto. Acomodó las cartas en su mano y me miró. Leonardo, ¿qué tal si hacemos una apuesta diferente hoy? Me pareció extraño, pero le seguí la corriente. ¿Una apuesta? ¿Valiendo qué? Valiendo mi tiempo, dijo, con la voz completamente neutra. Yo apuesto a que no me quedan más de 2 semanas. Sentí un nudo en la boca del estómago. Aquello no parecía una broma. Abue, ¿qué plática es esa? Ya déjese de cosas. Es de mal gusto. Le dije que todavía le quedaban como mínimo unos 4 años por delante. Intenté sonar convencido, pero mi voz salió un poco quebrada. Ella solo negó con la cabeza, con una mirada que era una mezcla de terquedad y una certeza aterradora. Está bien, apostamos entonces, pero hay una condición. Se inclinó un poco sobre la mesa y su voz bajó, como si contara un secreto. Si yo gano, regreso a visitarte, solo para confirmar la victoria. En el momento no supe qué responder. Solo solté una risa nerviosa y cambié de tema. Pero cuando me fui, al final de ese día, su frase se quedó resonando en mi cabeza. Era solo su forma de ser, el humor ácido que siempre tuvo. Al menos eso era lo que me repetía a mí mismo. La semana siguiente transcurrió a la velocidad normal. Me ocupé con los exámenes de la universidad y un proyecto del trabajo,
y el recuerdo de aquella apuesta se fue perdiendo en medio de la rutina. Llegué a sentirme un poco tonto por haberme quedado tan clavado con lo que, al final de cuentas, era solo un comentario raro de una señora de edad. La vida siguió. Hasta que el sábado siguiente sonó mi celular. Era mi mamá, rubia. Su voz estaba tensa, apurada. Dijo que la bisabuela se había sentido mal, un mareo muy fuerte, y que la habían llevado al hospital. En ese preciso instante, la conversación en la mesa de la cocina regresó con toda su fuerza a mi cabeza. Sentí un nudo formándose en mi garganta. Las noticias que llegaron en las horas siguientes solo empeoraron la situación. Encontraron algo en los estudios. Un cáncer, ya diseminado, agresivo. Los médicos fueron directos, sin falsas esperanzas. No había mucho que hacer. No tuve el valor de ir al hospital. Usé el trabajo como pretexto, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de enfrentarla, de ver en sus ojos la confirmación de nuestra apuesta. Mi mamá me llamaba todos los días para darme noticias y con cada llamada su voz sonaba más cansada, más triste. Y yo solo podía pensar en el plazo. 1 semana, luego 10 días. En la noche en que se cumplió la segunda semana, el teléfono sonó de nuevo. Yo sabía lo que era incluso antes de contestar. Del otro lado de la línea, el llanto contenido de mi mamá lo confirmó todo. Se nos fue mi hijo. Ya descansó. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la orilla de mi cama, en la oscuridad. La primera parte de la promesa se había cumplido. Ahora quedaba saber si la segunda también se cumpliría. No sé decir cuántas horas me quedé ahí mirando a la nada. El luto por su muerte se mezclaba con una expectativa terrible, una ansiedad que me provocaba un escalofrío. Intenté obligarme a dormir. Me dije a mí mismo que mi cabeza estaba exhausta inventando cosas. Pero el sueño no llegaba. La casa estaba en un silencio profundo, el tipo de silencio que solo ocurre de madrugada, cuando parece que eres la única persona despierta en el mundo. Fue entonces cuando lo escuché. Vino del pasillo. Un crujido seco, seguido de un rechinido bajo. Era el sonido de una de las duelas de madera del piso, una que conocía bien, que siempre sonaba cuando uno la pisaba. Intenté convencerme de que era solo la casa asentándose, el piso de madera ajustándose con el cambio de temperatura. Algo normal. Pero todo mi cuerpo se puso rígido en la cama y mis oídos parecían captar cualquier cosita. Entonces un nuevo rechinido, más cerca, y otro y uno más. No era la casa. Eran pasos, lentos, arrastrados, con un ritmo vacilante, de quien no tiene mucha firmeza en las piernas. Venían por el pasillo, en dirección exacta a mi cuarto. Cada paso era una tortura. El sonido se aproximaba despacio, sin ninguna prisa. Mi corazón latía de una forma descompasada, un ruido sordo dentro de mi pecho. Me quedé completamente inmóvil, con la sábana subida hasta la barbilla, solo esperando. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Contuve la respiración, esperando que girara la perilla, que la puerta se abriera, pero no pasó nada, solo el silencio y la oscuridad. Mi mente gritaba que era un ladrón, que debía tomar el celular y llamar a la policía, pero no podía mover ni un solo músculo. Yo sabía que no era un ladrón. Y entonces empezó el olor, un perfume dulzón, floral, lavanda. El mismo aroma suave que se quedaba en la ropa de mi bisabuela, que perfumaba su casa. Primero fue solo una brisa ligera. Después se fue haciendo más y más fuerte, hasta que el aroma inundó el cuarto entero, denso, casi sofocante. Era inconfundible. Era ella. Sentí un pavor como nunca había sentido en mi vida. Ya no era una sospecha, una paranoia. Era una certeza. Ella estaba ahí. Los pasos recomenzaron, pero ahora desde adentro del cuarto. El mismo ritmo lento, arrastrado, viniendo desde la puerta y acercándose a mi cama. Cerré los ojos con toda la fuerza que tenía, como si no ver pudiera protegerme de alguna forma. Los pasos se detuvieron al lado de la cama. Y entonces lo sentí. Un peso.
El colchón se hundió en la orilla de la cama, cerca de mis pies, como si alguien acabara de sentarse ahí. No fue una impresión. La cama se movió, la sábana se estiró. Había algo, o alguien sentado ahí conmigo, en la oscuridad de mi propio cuarto. El tiempo dejó de tener sentido. No sé si me quedé un minuto o una hora acostado de esa forma, sintiendo aquel peso en mi cama. Todo mi cuerpo era una sola cosa, un bloque de tensión. No me atrevía a respirar profundo por miedo a que cualquier movimiento, por mínimo que fuera, pudiera llamar la atención de aquello que estaba sentado a centímetros de mí. El olor a lavanda era tan fuerte que parecía haber llenado mis pulmones. En mi mente surgió una imagen venida del fondo de la infancia. Yo debía tener unos 7 u 8 años, tumbado en la cama por una fiebre alta, y mi bisabuela Almerinda estaba ahí, sentada exactamente en ese mismo lugar, en la orilla de la cama, pasándome la mano por la frente y cantando en voz baja para hacerme dormir. El recuerdo era tan nítido, tan lleno de cariño y seguridad. Fue esa memoria la que me quebró, porque fue entonces que la voz comenzó. Primero fue solo un murmullo, un sonido bajo, aéreo, como el de hojas secas arrastrándose por el suelo. Un susurro que parecía venir de muy lejos y al mismo tiempo de dentro de mi cabeza. Era una voz fina, sin fuerza, sin vida. La voz de alguien que ya no tiene aire en los pulmones para hablar. Y el susurro comenzó a tomar forma, a transformarse en una melodía. La melodía de la canción de cuna de mi infancia. «Duérmete, niño, duérmete ya». La voz era de ella. La reconocí en el mismo instante. Era el timbre de mi bisabuela, pero distorsionado, hueco. Una imitación terrible, como una grabación antigua y gastada reproduciéndose en un aparato descompuesto. El sonido arañaba el silencio del cuarto y cada sílaba acababa conmigo. «Que viene el coco y te comerá». No podía gritar. El sonido se quedó atrapado en mi garganta, un nudo de puro pavor. Las lágrimas comenzaron a bajar por mi rostro, calientes y silenciosas. Estaba encogido, escuchando el recuerdo más seguro de mi vida ser transformado en la cosa más horrible del mundo. La persona que me daba seguridad, que cuidaba mi sueño, estaba ahí, en la oscuridad, cumpliendo su promesa de una forma que yo jamás podría haber imaginado. Y ella continuaba cantando sin parar, la melodía espantosa flotando en el cuarto con aquel fuerte olor a lavanda. La canción se detuvo a mitad de una frase. El silencio que cayó en el cuarto era pesado, denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Me quedé ahí, encogido, esperando lo que vendría a continuación. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el peso se fue. Sentí el colchón subir lentamente, volviendo a su forma normal. La cama dio un último crujido, y el vacío que quedó en su lugar era casi tan aterrador como la presencia. Escuché los pasos de nuevo. El mismo sonido arrastrado, alejándose de la cama, cruzando el piso de mi cuarto en dirección a la puerta. Los rechinidos continuaron por el pasillo, cada vez más lejanos, más ahogados. Seguí todo el trayecto solo con el oído, con los ojos todavía cerrados con fuerza. Los pasos bajaron la escalera, y entonces, silencio otra vez. Estaba empezando a pensar que había terminado. Una parte de mí, ilusa, intentaba encontrar alivio. Fue en ese momento que un ruido absurdo vino de la sala. La puerta de la entrada se cerró de un golpe con una fuerza tremenda, haciendo vibrar las paredes. Un sonido seco, definitivo. Casi de inmediato, escuché el ruido de la puerta del cuarto de mi mamá abriéndose en el pasillo. La luz de su lámpara de noche se filtró por debajo de mi puerta. «¿Leo?», llamó con la voz pastosa por el sueño y el susto. «Hijo, ¿eres tú?». La perilla de mi cuarto giró y la puerta se abrió. La luz del pasillo invadió la oscuridad, haciéndome parpadear. Mi mamá, rubia, estaba parada ahí, con la cara arrugada por el sueño y los ojos muy abiertos. «¿Escuchaste ese ruido? Por el amor de Dios, ¿qué fue eso?». Mi voz apenas salió. Era un hilo. «La puerta.
Parecía que alguien acababa de salir de la casa. Dijo, mirando por encima de mi hombro, hacia dentro del cuarto. ¿Bajaste? ¿Tú cerraste la puerta? Apenas pude negar con la cabeza. No, mamá, yo estuve aquí todo el tiempo, pero lo escuché. Se quedó mirándome, tratando de entender. Probablemente pensó que yo estaba soñando, o que el ruido había sido solo el viento. Pero los dos sabíamos que no había sido el viento. Nunca le conté a ella ni a nadie sobre la apuesta, sobre el olor a lavanda o sobre la canción de cuna. ¿Cómo podría? Mi bisabuela Almerinda cumplió su promesa. Ganó la apuesta y volvió para cobrar. Y en el proceso se llevó para siempre la imagen cariñosa que yo tenía de ella. Aquel lugar seguro ya no existía. Hoy, cuando me acuerdo de mi bisabuela, el amor todavía está ahí, en algún lugar. Pero viene siempre acompañado de un miedo helado y del recuerdo de aquella voz que ya no era de este mundo. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.